Bienvenidos al canal Last Town Stories. Mis suegros compraron una villa que se rumoreaba que estaba embrujada. Mi suegra, siendo tímida, se negó a mudarse y me obligó a vivir allí durante un mes. Primero, cuando me negué, mi suegro me pateó volando. Mi esposo incluso me encerró en la jaula del perro en el balcón y se negó a alimentarme. Cuando llegó el apocalipsis de altas temperaturas, me asfixié hasta la muerte en la jaula del perro cuando abrí los ojos de nuevo. Regresé el día que mi suegra me obligó a ir a la casa embrujada. Asentí dócilmente. Me mudaré a la villa primero, puedes venir solo después de que me asegure de que no haya fantasmas. Para cuando termine de construir el refugio, no podrás venir. Una temperatura alta de 70 grados centígrados es mucho más aterradora que los fantasmas. Katy, ve a vivir a la villa durante un mes para ver si realmente está embrujada y también absorbe el formaldehído. Una voz familiar y malvada me despertó. Me estremecí y el dolor de la piel agrietada y la sequedad en mi garganta se desvanecieron rápidamente. La suegra con cara de musaraña frente a mí me estaba entregando las llaves de la villa, mientras mi suegro y mi esposo se sentaron en el sofá, esperando mi respuesta. Querían que viviera en la casa embrujada primero y absorbiera el formaldehído. Se mudarían solo después de asegurarse de que fuera seguro. Aparentemente, renací, giré la cabeza y miré la jaula del perro sucia en el balcón. Instintivamente di 2 pasos atrás y una oleada de intensa ira brotó en mi corazón. En mi vida anterior, cuando me negué a mudarme a la villa, mi suegra me maldijo, mi suegro me golpeó y mi esposo Jim estaba tan enojado que me encerró en la jaula del perro. El perro de la familia había muerto el día anterior, dejando atrás una jaula para perros apestosa, que se convirtió en mi nuevo hogar. Durante 7 días enteros, estuve encerrada en la jaula del perro sin una gota de agua. No importa cuánto supliqué, no sirvió de nada. Incluso Jim y sus padres me trataron como un objeto de diversión. Eres una nuera que no puede tener un hijo, eres inútil, ni siquiera eres tan buena como un perro, al menos un perro puede dar a luz. Mi suegra me odiaba más porque sentía que había sufrido una gran pérdida. Cuando pagaron un regalo de compromiso de $80,000 para casarse conmigo, mi suegra se había quejado durante mucho tiempo. Después de mí mis padres murieron en un accidente. Ella dejó de disfrazarse por completo. Me guardó rencor por aceptar el regalo de compromiso de $80,000, aunque esa cantidad era extremadamente baja en nuestra área local. En los 3 años siguientes, como no podía dar a luz a un hijo, ella me insultaba constantemente. Mi suegro no me regañaba a menudo, porque prefería golpearme siempre que no estaba contento, me abofeteaba o me pateaba. Su lema de vida era: las mujeres están destinadas a ser golpeadas. No serán obedientes si no las golpeas. Mi esposo Jim fue amable conmigo al principio, pero después de que se descubrió en el hospital que era infértil, su actitud cambió drásticamente. Me consideraba una enemiga, pero esa no era la verdadera razón de su odio. La verdadera razón era que quería ver el informe del examen, pero él nunca me dejó. Supuse que tal vez él era el infértil y me incriminó deliberadamente. En mi vida anterior, cuando me obligaron a vivir en la casa embrujada, años de agravios explotaron. Maldije directamente a Jim, preguntándole enojada si él era el infértil, haciéndome asumir la culpa durante años. En ese momento Jim se puso rojo de ira y se convirtió en una bestia. Me agarró del pelo, me arrastró al balcón y me metió en la jaula del perro. Estaba demasiado delgada y débil para resistir. Una vez que la jaula del perro estuvo cerrada, Jim agarró una barra de hierro y comenzó a golpear la jaula. Perra, buena para nada que no puede tener un hijo, ¿cómo te atreves a insultarme? ¿De qué te quejas? No son mis padres también tus padres. ¿Qué tiene de malo que vivas en la villa primero? ¿Porque estás tan enojada y cómo te atreves a sacar a relucir el problema de la infertilidad? Te mataré de hambre, inútil perro, ni siquiera eres tan bueno como un perro. Esas palabras viciosas y el fuerte ruido de la barra de hierro golpeando la jaula del perro aún resonaban en mis oídos, haciéndome temblar de nuevo. Aunque había renacido, el trauma psicológico era difícil de sanar. El resentimiento y la ira infinitos casi me hicieron perder el control. Mi sangre estaba hirviendo y quería matar a Jim y a esta familia desalmada de inmediato, pero me contuve. Sabía que no podía matarlos, incluso si lo hiciera, arruinaría mi plan y la oportunidad de renacer. Tuve que aguantar hasta 7 días después. 7 días después, llegaría una temperatura alta aterradora, arrasando el mundo, convirtiendo toda la ciudad en un purgatorio. No habría agua ni electricidad, los ríos se secarían y los incendios forestales arrasarían. Todo esto era suficiente para matar a cualquier criatura desprevenida y ahora tenía tiempo para prepararme. No tenía que sufrir en la jaula del perro durante 7 días y luego morir en la alta temperatura. Mamá, como nuera en la política debería pensar en ti. Incluso si no hay fantasmas, yo debería mudarse primero.
reprimí mi ira y sonreí mientras tomaba las llaves de la villa de mi suegra. La ventilaré más, la limpiaré y cocinaré una deliciosa comida un mes después. Para darles la bienvenida a todos, continué y luego miré a mi suegro. Papá, quieren que transforme el jardín y construya un estanque de peces para que les sea conveniente criar peces. Mi suegro no tenía nada que hacer todo el día y le encantaba criar peces. Pero nuestra casa era demasiado pequeña para que él pudiera disfrutar plenamente de su pasatiempo. Cuando mi suegro escuchó esto, sus ojos se iluminaron. Esa es una buena idea, eres tan considerado, ve a construir un estanque de peces de inmediato. Me burlé por dentro pero fingí estar en una situación difícil y dije, construir un estanque de peces es bastante caro y le he estado entregando mi salario a mamá todo este tiempo. Esposa, dale algo de dinero a Katy. Debo tener un estanque de peces. Mi suegro mordió el anzuelo y obtuve el dinero. Mi suegra, a regañadientes, me dio $30,000. No se atrevió a desobedecer a mi suegro, porque golpeaba a la gente en cualquier momento y ella también le tenía miedo. Con el dinero en la mano, el primer paso de mi plan fue exitoso. Este dinero podría ayudarme a transformar el sótano de la villa e instalar paneles de energía solar. Durante el apocalipsis de altas temperaturas, el corte de energía sería el más mortal. La insolación no era una broma. El segundo paso de mi plan fue mucho más simple. Quería vaciar todos los suministros en casa. Había 2 refrigeradores grandes en casa, llenos de todo tipo de comida congelada, pescado congelado, camarones congelados, carne de res, chuletas de cerdo, etc. Todos estos fueron comprados por mi suegra, en liquidación en el supermercado y metido en el refrigerador para comerlos lentamente, pero no sabían nada bien. A mi suegra tampoco le gustaba comerlos, pero se resistía a tirarlos. Así que me los hizo comer al final, así que cuando cocinaban en casa, a menudo había ingredientes frescos y congelados. Comían los frescos, me comí los congelados. Ya estaba harta, incluso quería destrozar los 2 refrigeradores grandes. Sin embargo, como se acercaba el apocalipsis de las altas temperaturas, estos productos congelados poco apetitosos se convertirían en un salvavidas para la familia de Jim. ¿Cómo podría dejarlos sobrevivir? Mamá, trasladaré los productos congelados del refrigerador a la villa, así no necesito comprar verduras, lo que ahorra dinero para la familia, y puedes comprar más verduras frescas para comer. Me acerqué a abrir el refrigerador. Mi suegra se quedó atónita por un momento y luego asintió felizmente. Bien, bien, bien. Tú, buena nuera, por fin estás siendo sensata. Estas cosas son buenas. He sido reacia a comerlas y te las he estado haciendo comer todos los días. Antes no te gustaba. Ni un perro querría comer esto. Mantuve una sonrisa dócil y empaqué los productos congelados una bolsa tras otra. Al ver lo sensata que era, Jim me dirigió una mirada agradable poco común. Esposa, no tengas miedo cuando vayas a la villa, no hay fantasmas en el mundo. Es solo que las personas mayores son supersticiosas. Solo haz que mis padres se sientan cómodos. Mis dedos se detuvieron y me burlé por dentro. ¿Por qué no vas a vivir allí tú mismo para que tus padres se sientan cómodos? Solo tienes miedo de que realmente haya algo extraño en la villa. Yo también tuve miedo en mi vida anterior porque había ocurrido un asesinato en la villa. Solo nos enteramos por los vecinos después de que terminamos la renovación. Y lo lamentamos profundamente, pero después de 7 días de tortura en la jaula del perro y la amenaza de muerte por las altas temperaturas, ya no tenía miedo de los fantasmas. Yo era el fantasma e iba a reclamar las vidas de Jim y sus padres. Empaqué todos los productos congelados y también tomé la mayor parte del arroz, el aceite de cocina, la sal, la salsa de soja y el vinagre de casa, diciendo que era para ahorrar dinero. Mis suegros estaban muy satisfechos. De todos modos, mientras ahorrara dinero, fui una buena nuera. Mirando la casa vacía, estaba aún más satisfecha. De hecho, era una buena nuera. Sin más demora, llamé una camioneta de carga y me dirigí a la villa. Mi suegra rara vez bajaba a despedirme y me saludaba. Katy, si hubieras sido tan sensata y obediente antes, mamá nunca te habría golpeado ni regañado. Siempre debes ser así de ahora en adelante. Oyes, mamá es realmente muy amable. Sentí náuseas cuando escuché esto, pero sonreí y respondí, no te preocupes, mamá, te escucharé de ahora en adelante. Cuando llegué a la villa, trasladé los suministros al sótano. Los productos congelados podrían tener mal sabor, pero serían muy valiosos. Durante el apocalipsis el sótano era muy fresco y su único inconveniente era que no era lo suficientemente espacioso, pero durante el apocalipsis de altas temperaturas, la falta de espacio fue realmente grande, ya que facilitaría mucho la refrigeración. Después de guardar los suministros, me comuniqué de inmediato con el instaladores de energía solar y les pedí que instalaran los paneles solares lo antes posible. Mi solicitud fue simple, podían elegir la ubicación de la instalación, pero la electricidad debía llegar al sótano. Transformar el sótano también fue sencillo,
solo necesitaba limpiarlo y luego instalar luces, cables, tuberías de agua, aires acondicionados, etc. Y los cruciales congeladores y barriles de almacenamiento de agua. Compré 3 congeladores y los coloqué en una esquina del sótano, casi llenándolo. Tenía altos requisitos para los barriles de almacenamiento de agua y elegí unos con función de purificación de agua, de esta manera, podía beberla directamente. En solo 4 días, había completado aproximadamente el 80% del trabajo. Los $30,000 no eran suficientes, pero tenía una solución. Vendí todos los objetos valiosos de la villa, como el televisor, el armario, la campana extractora, etc., de segunda mano. Si mis suegros se enteraran, se pondrían furiosos. Estos eran el resultado de años de arduo trabajo, y los vendí justo después de la renovación, con dinero, todo. Fue más fácil para la tarde del 6º día, todo estaba hecho, solo faltaba un día para que llegara la alta temperatura. Ya había un calor extraño en el aire y la brisa traía un olor similar al de los incendios forestales. Inspeccioné cuidadosamente el refugio y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Con el refugio, podría sobrevivir a este apocalipsis de alta temperatura, pero aún había una cosa más por hacer, no se trataba de almacenar bienes. Durante los 6 días de renovación, llamé. Había abastecido, los 3 grandes congeladores estaban llenos de todo tipo de artículos esenciales, mariscos congelados, frutas y verduras envasadas al vacío, carnes y pescados ahumados curados. Además, 2 barriles de almacenamiento de agua de 2 metros de altura estaban en su lugar, con purificación automática de agua, podía beber el agua en cualquier momento. Estos suministros fueron suficientes para que viviera más de medio año. Lo último que necesitaba hacer era cambiar las cerraduras y sellar las ventanas. Quería sellar toda la villa para evitar que Jim y sus padres entraran. Aunque la villa estaba lejos de nuestra antigua casa, ¿qué pasaría si tenían la suerte de escapar aquí? Contraté trabajadores para cambiar las grandes cerraduras de hierro y sellé cada ventana con ventanas antirrobo. Había vidrio en el exterior y barras de hierro en el interior. De esta manera, a menos que pudieran escalar paredes y saltar aleros, definitivamente no podrían entrar en la villa, y mucho menos en el sótano fuertemente vigilado. Después de terminar todas estas tareas, ya estaba oscuro, alrededor de las 8 de la tarde. Estaba exhausto y me di una ducha, planeando descansar bien. Luego mi suegra me llamó para una videollamada. Tomé mi teléfono y corrí al patio antes de responder la videollamada. Tan pronto como se conectó el vídeo, mi suegra preguntó con curiosidad: «Katy, ¿de verdad no hay fantasmas en la villa? He estado preocupado por ti durante días. Ni siquiera tenía energía para bailar cuadrilla. Preocupado por mí durante días. Entonces, ¿por qué llamaste ahora?» Antes de que pudiera responder, mi suegro entró en escena y miró a su alrededor. «Katy, ¿dónde está el estanque de peces?» «Ya está listo. Planeo venir más tarde a echar un vistazo y luego ir a pescar de noche». Se me enfrió el corazón. «¿Aún quieres venir?» Tenía un plan preparado. Deliberadamente mostré una expresión nerviosa. «Papá, no vengas todavía. Siempre siento que algo extraño aquí. Por la noche parece que hay pasos en el techo». «Ah», mi suegra se sobresaltó. «¿Estás segura? Dios mío, ¿de verdad podría haber fantasmas?» Mi suegro también perdió el coraje cuando escuchó esto y comenzó a arrepentirse de haber comprado la casa embrujada. Jim dijo desde un lado: «Katy, ¿lo escuchaste mal? No seas supersticiosa. Espero estar equivocada. Esposo, ¿puedes venir y quedarte conmigo esta noche? Tengo miedo». Parecía lamentable. Jim se quedó en silencio de inmediato. Mi suegra me regañó en el acto. «¿Qué tonterías estás diciendo, hablando? Hay fantasmas ahí y aún quieres que mi hijo se vaya. ¿Qué tienes en mente?» Bajé la cabeza y no dije nada, pero la comisura de mi boca se curvó. «Será mejor que no vengas o estaré expuesto. Katy, sigue viviendo allí. Debe ser psicológico. Quédate 3 días más. Si aún hay huellas, invitaré a un maestro a realizar un ritual». Mi suegro tomó la decisión final. Ninguno de ellos vendría, solo tenía que seguir siendo su conejillo de Indias. Asentí. Obedientemente. Mi suegra estaba muy satisfecha con mi actitud cuando colgó el vídeo. Se jactó: «¿Ves? Esta es una buena nuera. La entrené bien. Irá al este cuando se lo diga y no irá al oeste. Tan obediente». «Tonterías, es porque la golpeé bien. Solía ser tan terca y pensaba que Jim era el infértil». «¡Qué perra!».
mi suegro se llevó el crédito. Jim se rió, aparentemente sin darse cuenta de que la videollamada todavía no estaba. Creo que sería genial si hubiera fantasmas. Si está muerta de miedo, puedo casarme con Bella. Bella dijo que no estará conmigo a menos que me divorcie. No te divorcies de ella todavía. Katy ha sido bien entrenada. Sería una lástima divorciarme de ella, que Bella podría no ser tan obediente. Bip bip. La videollamada finalmente terminó. Dejé mi teléfono, sintiendo un frío extremo por dentro. Acabo de descubrir que Jim ya me ha engañado y está teniendo una aventura con alguien llamada Bella. Sin embargo, ya no importa. De todos modos, Jim va a morir pronto. Vete al infierno y coquetea con Bella. Sin demorarme más, entré rápidamente en la villa. Cerré la gran puerta de hierro y luego sellé todas las ventanas. También cerré la puerta de hierro en la entrada de la azotea. De esta manera, incluso si alguien pudiera volar a la azotea, todavía no podría entrar en la casa. Después de eso, revisé todo para asegurarme de que no hubiera descuidos y luego entré al sótano, tan pronto como se encendió el aire acondicionado. Un rastro. El aire fresco era refrescante. La cama grande y suave estaba ubicada en el lado norte del sótano. Además, había un sofá y una mesa de comedor. Todos estos fueron bajados del piso de arriba y eran buenos artículos seleccionados personalmente por mi suegra. Ahora, todos me pertenecen. Estaba tan cansado de los últimos días que me quedé dormido tan pronto como me acosté. Dormí hasta el mediodía del día siguiente. Me desperté de repente y encontré que mi cuello estaba sudando. El aire acondicionado configurado a 26 grados Celsius ya no era muy efectivo. Obviamente la temperatura afuera estaba comenzando a subir. Recuerdo claramente que fue a partir de esta mañana que el sol se volvió cada vez más abrasador y la luz del sol era como balas que atravesaban toda la tierra. Antes del mediodía, la temperatura exterior había superado los 40 grados Celsius. Después del mediodía, la temperatura se disparó en línea recta y pronto se volvió inadecuado para salir. 42 grados Celsius, 44 grados Celsius, 46 grados Celsius, se disparó. Todo el camino, un extraño apocalipsis de altas temperaturas comenzó a extenderse por todo el mundo y nadie pudo reaccionar a tiempo. También fue en este día que estaba completamente exhausto y asado por la alta temperatura y morí en el acto. Al borde de la muerte. Una vez extendí mi mano anhelando que la familia de Jim me diera un poco de agua, pero solo se rieron a carcajadas a través de la ventana de vidrio. Incluso cuando ya no me moví, todavía pensaban que estaba fingiendo. No querían salir al balcón a comprobar porque hacía demasiado calor afuera. Apreté los dientes involuntariamente y la sensación de sed y hambre regresó de nuevo. Me levanté y bebí un gran trago de agua al mismo tiempo. Bajé la temperatura del aire acondicionado a 16 grados centígrados. Había 3 aires acondicionados que se podían encender alternativamente o simultáneamente. Los paneles de energía solar afuera estaban funcionando a alta velocidad. Pronto me sentí fresco de nuevo y felizmente comí la carne curada con arroz autocalentable, sintiéndome extremadamente cómoda tanto física como mentalmente, al mismo tiempo. Jim me hizo una videollamada. Me limpié la boca, aparté la comida primero y luego puse una expresión de pánico y respondí la videollamada. Tan pronto como se conectó la llamada, tomé la iniciativa de inmediato. Esposo, hace tanto calor, no pude soportarlo y me escondí en el sótano. No encendí el aire acondicionado en la habitación para ahorrar algo de electricidad. Jim se sorprendió, al ver que realmente estaba en el sótano, se sintió algo aliviado. Es bueno que sepas cómo ahorrar, hace bastante fresco en el sótano, ¿cierto? Es mejor si no enciendes el aire acondicionado. Nuestra villa fue renovada y había aires acondicionados en las habitaciones. Jim estaba feliz cuando no lo encendí. Mi suegra también sonrió, inclinándose hacia adelante con un delantal. Mi buena nuera es tan sensata, sabe cómo ahorrar electricidad para la familia. Mamá está feliz. Asentí 2 veces y les pregunté qué querían. Solo entonces Jim fue al grano. No hay comida en casa, la vaciaste la última vez, así que solo podemos comer fideos. Pero tampoco quedan muchos fideos. Ve a comprar algunos comestibles y vuelve a casa mañana por la mañana. Antes de que pudiera terminar, mi suegra lo interrumpió. Vas a hacer la compra mañana a las 5 de la mañana, hace más fresco a las 5. Deja la compra en la puerta de casa cuando termines, no entres, me temo que traerás mala suerte. No es que me desagrades, pero dijiste que hay fantasmas en la villa. Casi me río de la ira. Estoy en el oeste de la ciudad y tú en el este. El mercado de verduras está justo abajo en tu comunidad. ¿Quieres que vaya a hacer la compra a las 5 de la mañana? Parece que realmente los malcrié en mi vida anterior. Están tan acostumbrados a darme órdenes como a una niñera, pero no me negué, acepté de inmediato. Quiero cortar todas las rutas de escape de la familia de 3 de Jim. La familia de Jim todavía tiene una salida, que es almacenar suministros lo antes posible.
Es mediodía del séptimo día, aunque la temperatura ha comenzado a dispararse, la más alta ronda los 42 grados centígrados, aunque es indignante, todavía no está en un nivel aterrador. Si pueden aprovechar esta última oportunidad para almacenar suministros y agua, todavía tienen una pequeña posibilidad de sobrevivir a esta crisis apocalíptica. Ya he vaciado los suministros en la casa de Jim. No tienen comida ni agua almacenada. Si me niego a ayudarlos a comprar alimentos, definitivamente irán a comprarlos ellos mismos, y podrían aprovechar este último rayo de esperanza. Quiero aplastar cualquier esperanza que pueda mantenerlos con vida, así que acepté. Seguiré siendo su niñera. Sin embargo, esta niñera realmente no les entregará los productos a domicilio. Solo quiero que la familia de Jim espere a que les entregue los productos mañana, deje pasar la última oportunidad. Sus dedos. Tuve otro día cómodo. A las 7 en punto de la mañana siguiente mi suegra me despertó, contesté el teléfono con los ojos aún llorosos, ella comenzó a maldecir de inmediato: perra, todavía estás durmiendo, te pedí que compraras víveres. ¿Dónde están? Ah, ¿no los puse en la puerta? Me levanté a las 4 en punto y fui especialmente al mercado más barato de la ciudad oeste para recoger mucha carne y verduras, fingí estar confundido. A las 6:30, los puse en la puerta de la casa, había 3 bolsas grandes. Mamá, por favor revisa de nuevo. Mi suegra creyó mis sinceras palabras y fue a la puerta a revisar de nuevo. Naturalmente, no había nada allí, estaba a punto de regañarme de nuevo, pero hablé primero: debe haber sido robado por el vecino, ¿es tan molesto, mamá? No te preocupes y no salgas, hace demasiado calor, me temo que te dará un golpe de calor. Mientras hablaba, me puse los zapatos y fingí correr afuera. Tú quédate en casa y espera, iré a comprar comida otra vez. La ira de mi suegra se calmó mucho y mostró una sonrisa. Está bien, eres sensata, date prisa. Jim y tu suegro querrán desayunar cuando se despierten más tarde, también podrías comprar algo de desayuno en el camino. Naturalmente acepté todo. Después de colgar el teléfono, me recosté en la cama y seguí disfrutando del aire acondicionado. Al mismo tiempo busqué la información en mi teléfono. En este momento, la temperatura exterior local ha alcanzado los 47 grados Celsius y el funcionario ha emitido una advertencia de temperatura alta, recordando al público en general que no salga. La gente finalmente está en pánico. Después de todo, hace demasiado calor, la energía aún no se ha cortado, pero el pánico se está extendiendo gradualmente. Muchas personas están tratando de comprar comida y volver a casa para esconderse. Una hora después, la temperatura exterior alcanzó los 48 grados Celsius y eran poco más de las 8 de la mañana. A las 9 en punto, la temperatura exterior había aumentado otro grado, alcanzando 49 grados centígrados. Mi suegra volvió a llamar, no respondí, pero le envié un mensaje: mamá, no te preocupes, voy en camino, compré mucha comida y bebida e incluso compré tus panqueques de cebolleta favoritos. Buena nuera, date prisa, todos nos morimos de hambre y ni siquiera tenemos agua para beber. La administración de la propiedad acaba de decir que hay un corte de agua temporal. Realmente no sé qué pasa, nos morimos de sed. Mi suegra me instó. Cuando escuché esto, me llené de alegría. El agua fue cortada. La familia de Jim ha perdido su última oportunidad. No almacenaron agua, por lo que el método de remojo en agua para resistir la alta temperatura no funcionará. Además, no tienen comida y todos están esperando que les entregue comida. Espera otra media hora, estaré allí pronto. Establecí un límite de tiempo y continué acostado en la cama. La temperatura seguía subiendo, encendí 2 aires acondicionados al mismo tiempo. El sótano estaba frío y hacía que la gente se sintiera cálida adentro. Solo media hora después, la advertencia de alta temperatura resonó en toda la ciudad, porque la temperatura exterior había excedido los 50 grados centígrados. Podrías aguantar en una habitación con aire acondicionado, pero una vez que sales, es como entrar en un horno. Sin mencionar a la familia de Jim, incluso la familia Ultraman tendría que sostener un paraguas si salieran. Estaba completamente tranquilo, definitivamente iban a morir. Sin embargo, soy una persona cautelosa. 50 grados centígrados no son lo suficientemente letales, necesito esperar un poco más, así que tomé la iniciativa de enviar un mensaje a mi suegra: mamá, me caí en la carretera la mitad de mi cuerpo estaba escaldado. Por favor sal y sálvame, duele mucho. Mi suegra no escribe mucho y directamente envió un mensaje de voz para regañarme: ¿te caíste? ¿No tienes cerebro? La carretera está a solo 3 minutos de casa, ¿por qué te caíste? Mi suegro también tomó el teléfono y envió un mensaje de voz: Katy, ven a casa rápido, una caída no será un gran problema, trae la comida. No puedo, papá, hace demasiado sol,
me estoy escondiendo bajo la sombra de un árbol y no me atrevo a moverme. Me duele mucho, ¿puedes pedirle a Jim que conduzca y me recoja? Le rogué. Mi suegro y mi suegra no respondieron. Jim me envió un mensaje de voz él mismo: afuera hace 50 grados centígrados, ¿cómo puedo ir a recogerte? Las ventanas del auto casi explotarán por el sol. Llama al 120, recuerda, pídele al 120 que te envíe directamente a casa y no pierdas la comida. Bueno, no se perderá porque no hay comida en absoluto. No dije nada más y solo fingí estar quemado por el sol hasta la muerte. Disfruté felizmente del aire acondicionado, vi los dramas que había guardado de antemano y comí comida deliciosa. No podría estar más cómodo. Tarde. El sol se volvió más abrasador que como nunca antes, la temperatura volvió a subir. Pensé que solo subiría unos grados, pero superó los 60 grados Celsius. Me quedé impactado, fue simplemente increíble. En ese momento incluso los más optimistas entraron en pánico, porque en solo 3 horas la temperatura pasó de 50 a 60 grados Celsius. ¡Qué horror! La administración de nuestra comunidad estaba sumida en el caos. El administrador del edificio no dejaba de enviar mensajes recordando a todos que no salieran, que no entraran en pánico y que esperaran los arreglos. Pero el agua estaba cortada y la temperatura seguía subiendo. ¿Cómo no iba a entrar en pánico? Mi suegro maldijo en el grupo. Hace mucho calor y nos cortaron el agua. ¿Quieren que muramos? Suministren el agua rápido, exclamó. ¡Qué estúpidos son los administradores! ¿Por qué demonios nos cortaron el agua? Todos empezaron a regañar a la administración por su inacción. La administración se sintió muy agraviada y dijo que no fueron ellos los que cortaron el agua, pero toda la ciudad estaba experimentando un corte de agua después de discutir durante mucho tiempo, lo que solo aumentó la hostilidad. Mi suegra también habló. ¿Alguien tiene comida y bebida en casa? Por favor, denos un pan y una botella de agua mineral. No tenemos nada en casa. Sorprendentemente, realmente había gente dispuesta a dar. Un vecino de abajo dijo que tenía algunos y le pidió a mi suegra que bajara a buscar algunos. Suspiré en secreto que las personas buenas no viven mucho, mientras que los malvados viven mucho tiempo, pero no importa, esto es solo el comienzo, lo que está por venir. El corte de energía es el verdadero espectáculo, bajo una temperatura tan aterradora. Una vez que no haya aire acondicionado, ¿quién puede sobrevivir, a menos que se mantengan sumergidos en agua? Afortunadamente la familia de Jim no tiene agua, ni siquiera una palangana llena. Esperé pacientemente. De esta manera, pasó un día y la temperatura había superado los 65 grados centígrados. La familia de Jim tuvo otro día de hambre. Después de todo, se habían comido toda la comida de ayer. Volvieron a pedir comida en el grupo de propietarios. Algunas personas estaban dispuestas a dar, pero de repente un bombero habló. Todos deberían intentar ahorrar comida y ropa. La temperatura sigue subiendo, nadie puede salir a buscar comida e incluso es extremadamente peligroso salir de la habitación. En cuanto se dijeron estas palabras, todos entraron en pánico aún más, y los vecinos que estaban dispuestos a dar comida a la familia de Jim guardaron silencio. Mi suegro estaba tan enojado que maldijo al bombero, llamándolo escoria. Mi suegra maldijo que tendría un hijo sin ano y que debería morir quemado por el sol. El bombero no replicó, solo recordó de nuevo: todos preparen agua, llenen las bañeras y los cubos con agua para resistir la alta temperatura. Supongo que pronto se cortará la luz. En cuanto se dijeron estas palabras, el grupo se quedó en silencio de repente, como si hubiera habido una emergencia. Entonces todos comenzaron a hablar uno tras otro. Se acabó, la luz realmente se cortó. Tan pronto como se cortó la electricidad, el pánico se magnificó infinitamente. Estaba bien para aquellos que habían almacenado agua en casa, pero aquellos que no tenían agua inmediatamente entraron en un estado de pánico extremo, especialmente mi suegro, mi suegra y Jim. Rogaron frenéticamente por agua en el grupo, diciendo que podían usar una palangana para recolectarla o incluso comprarla, pero en este momento, ¿quién estaría dispuesto a desperdiciar agua? Cada gota de agua era extremadamente preciosa. La familia de mi suegro se ha embarcado oficialmente en el camino a la destrucción. La alta temperatura de 65 grados centígrados, como una bestia feroz, irrumpió por su puerta, corrió a su habitación y les dio una sauna completa. 3 días después, nadie en el grupo hablaba más. Mi suegro, mi suegra y Jim, que habían estado constantemente rogando por agua, dejaron de hablar anteayer. Quizás sus teléfonos se habían quedado sin batería,
o tal vez estaban demasiado débiles por el hambre, o incluso podrían haber muerto por el calor. En este punto la temperatura exterior había excedido los 70 grados centígrados, y la temperatura interior era la misma sin electricidad. Mientras estaba sentado allí, disfrutando del aire acondicionado y los bocadillos, de repente escuché que comenzaban a generar electricidad. Las comunidades de personas adineradas eran de hecho diferentes, incluso con un calor tan extremo, aún podían generar electricidad. Sin embargo, esto era para el disfrute de nosotros los propietarios. Mis suegros y Jim no podrían disfrutarlo, probablemente ya estaban muertos. Rara vez salía del sótano, eché un vistazo afuera por la ventana de la villa. Todo estaba extremadamente caluroso, pero el cielo estaba gris esa mañana, mostrando signos de lluvia. Justo cuando me sentía sorprendido comenzó a llover, débiles vítores estallaron en varias partes de la tranquila zona de la villa. La temperatura estaba bajando, pensé que el apocalipsis de altas temperaturas había terminado. Pero luego recibí un mensaje en mi teléfono diciendo que esto era lluvia artificial, que solo podría durar 1 hora, y se aconsejó a los ciudadanos que recogieran agua de lluvia lo antes posible. El poder de la tecnología era realmente notable. Pero la temperatura no bajaría significativamente después de la lluvia. El aterrador apocalipsis de altas temperaturas aún continuaría. Todo esto no tenía nada que ver conmigo, simplemente volví al sótano y continué con mi vida cómoda. Inesperadamente, después de que terminó la lluvia artificial, escuché un fuerte estruendo. No era el sonido del generador, sino algo que se estrellaba contra la puerta de mi patio. Después de todo, la puerta del patio no era tan fuerte como la puerta de hierro de la villa. Y no fue difícil atravesarla. Me sorprendí. ¿Quién podría ser? Agarré mi pistola eléctrica, salí del sótano y miré afuera por una ventana antirrobo. En ese momento subía vapor y el patio era un caos. Un BMW con los 4 neumáticos reventados se había volcado. 3 personas luchaban por salir de él. Mi suegro, mi suegra y Jim parecían demacrados como refugiados, pero aún estaban vivos. Yo no podía creerlo, cómo habían sobrevivido sin comida ni agua en casa. Justo cuando me lo preguntaba, sonó mi teléfono. Había actividad en el grupo de propietarios que había estado en silencio durante mucho tiempo. Todos, por favor, tomen nota. Un propietario descubrió recientemente que la pareja y su hija en la habitación 2401 fueron asesinadas. Los cuerpos se han descompuesto y se estima que han estado muertos durante varios días. La familia Jim en la habitación 2501 está bajo gran sospecha. Alguien los vio pidiendo ayuda desde la habitación 2401 y entrando en la habitación. Compañeros propietarios, por favor protejan su seguridad personal. De repente me di cuenta, entonces la familia Jim había sobrevivido matando a otros. La habitación 2401 obviamente tenía abundante comida y agua. La familia Jim los había matado y robado para sobrevivir estos pocos días. Ahora, aprovechando la lluvia, habían conducido hasta la villa. Por fin llegamos a la villa. Aquí sí que generan electricidad. Podemos sobrevivir. Mi suegro, con aspecto demacrado pero emocionado, corrió hacia la puerta. Mi suegra estaba tan emocionada que empezó a llorar y cojeó. La zona de la villa es increíble. No me lo podía creer cuando la administración de la propiedad dijo que tenían electricidad. Jaja, por fin nos salvamos. Jim era el más emocionado. Adelantó a mi suegro y a mi suegra y fue el primero en agarrar el pomo de la puerta, gritando, «Mamá, ¿dónde está la llave?» Mi suegra sacó rápidamente la llave y Jim, con los labios agrietados, insertó la llave en la cerradura, con las manos temblorosas, pero no giraba. Sonreí. Esto era divertidísimo. Eran demasiado listos para su propio bien. Corrieron a la zona de la villa tan pronto como oyeron que estaba generando electricidad, pensando que podían salvar sus vidas. Pocos sabían que ahora ni una mosca podía entrar en la villa. Yo tenía preparado para esto. El vapor afuera casi se había ido. La mañana estaba llegando a su fin y el mediodía se acercaba. La temperatura volvería a dispararse y los 3 miembros de la familia Jim estaban expuestos directamente al aire libre. No podían entrar y no tenían tiempo para escapar a otro lado. Resultó que realmente había personas que se precipitarían a la muerte porque no se abre. «Mamá, te equivocaste de llave». Jim entró en pánico y siguió girando la llave frenéticamente. Mi suegro le arrebató la llave e intentó abrirla él mismo, pero tampoco pudo abrir la puerta. Mi suegra la examinó con cuidado e insistió en que era la llave correcta. Luego miró la cerradura y su rostro palideció. «No, la cerradura ha sido cambiada». Que los 2 hombres se sorprendieron, rompiendo a sudar frío. Jim era bastante ingenioso, corrió a empujar la ventana pero descubrió que no se movía, así que cogió una piedra y la rompió.
rompió la capa exterior de vidrio, pero había una capa interior de barras antirrobo que lo bloqueaban firmemente. Las pupilas de Jim se dilataron. Agarró las barras antirrobo y las sacudió violentamente. ¿Qué está pasando? ¿Quién hizo esto? ¿Quién demonios hizo esto? Por supuesto, fui yo. Mi suegro estaba furioso, intentó romper otras ventanas e incluso intentó subir desde el segundo piso, pero todo fue en vano. La villa era como un cubo de hierro impenetrable, nadie podía entrar. Katy, esa perra Katy. Mi suegra de repente pensó en mí y gritó. Ella era de hecho la que más me odiaba. Había guardado rencor por el regalo de compromiso de $80,000 durante años y ahora era la primera en pensar en mí. Jim comprendió de inmediato y gritó mientras golpeaba la puerta. Katy, ¿estás ahí? Ábreme la puerta. Comencé a sudar, no porque tuviera miedo, sino porque la temperatura estaba subiendo de nuevo. El patio estaba muy iluminado. La luz del sol había cubierto el BMW y se dirigía hacia la puerta. Mi suegro, sediento, gruñó con voz ronca. Encuentra una manera de abrir la puerta rápido. La temperatura está subiendo y no tenemos a dónde correr. No podemos abrirla. Katy nos engañó. Se esconde dentro. Jim temblaba de ira. Lo que dijo sobre caerse en W Road la última vez debe haber sido una mentira. Ella organizó todo esto. Eres tan inteligente. Me retiré a la puerta del sótano, observando la puerta principal mientras disfrutaba del aire fresco. Mientras no estuvieran muertos, tenía que vigilarlos, quería verlos morir, tal vez adivinando mis pensamientos. Mi suegra de repente rompió a llorar y se lamentó mientras golpeaba la puerta. Katy, estás dentro, ¿verdad? Por favor, abre la puerta. Katy, siempre te he tratado como a mi propia hija. Piénsalo, cuando tus padres fallecieron, ¿quién te ayudó a enterrarlos? Entiérralos, jaja. Si mis padres no hubieran dejado una herencia, ¿te habrías molestado en echar un vistazo? Incluso ahora, todavía te aferras a esa herencia. Al ver que seguía sin haber respuesta desde dentro, mi irascible suegro de repente se volvió amable, forzó las palabras con su garganta seca. Katy, papá se equivocó contigo antes. Abre la puerta y te trataré bien de ahora en adelante. Puedes tener lo que quieras, eres mi propia carne y sangre. Ah, qué asco. Sentí un poco de náuseas, así que me volví hacia el congelador, saqué una paleta y comencé a comerla. Estaba fresca y refrescante. ¿Ustedes? Sigan adelante. Mis suegros se detuvieron, tenían demasiada sed para hablar y se apoyaron contra la pared débilmente, mirando horrorizados la luz del sol que se acercaba. Fue el turno de Jim de hablar. Caminó hacia la ventana y dijo en voz baja. Katy, eres despiadada. Admito que me equivoqué contigo, soy yo el que es infértil. Estaba demasiado avergonzado para admitirlo, así que siempre te culpé. Por eso mamá y papá siempre te desagradaron e insultaron. Mis suegros no dijeron cualquier cosa. No eran estúpidas, sabían muy bien que su precioso hijo era infértil, pero también tenían miedo de perder la cara y eran reacias a culpar a su hijo, así que yo, la nuera obediente, tuve que soportarlo todo. Pero, eres inocente. Siempre fuiste tan asertiva, queriendo independencia y libertad, e incluso queriendo gastar dinero en un viaje para ver el mar. ¿Cuántos años tienes? Jim seguía despotricando. Piénsalo, eras una nuera calificada o una esposa calificada, todo lo que te importaba era ser libre y ver ese maldito mar. Sí, hacías todas las tareas de la casa y cocinabas todas las comidas, pero ¿no es eso lo que se supone que debe hacer una mujer? Porque siempre fuiste tan reacia y nos diste esa actitud, te diste actitud, así que verse cansada e inexpresiva se consideraba dar actitud. Estaba tan enojada que me reí, sentí aún más náuseas, así que saqué un balde de helado y comencé a comerlo lentamente. Jim continuó criticándome. Toma esta mudanza a la nueva casa, por ejemplo. ¿De verdad creías que teníamos miedo de los fantasmas o formaldehído? Solo queríamos que te familiarizaras con el lugar primero y hacerte saber que eres la dueña de la villa. Ah, eso me hizo reír. Miré la luz del sol, estaba casi en la puerta. Mi suegra soltó un grito y siguió retrayendo sus pies. Hace tanto calor, tanto calor. Voy a morir. Jim, dile a tu esposa que abra la puerta. Esa perra. Jim estaba más ansioso que nadie, apretó los dientes y dijo con determinación. Katy, abre la puerta, compartiremos las tareas de la casa de ahora en adelante e incluso podemos considerar ir a ver el mar. ¿Está bien? Eso me hizo reír de nuevo. Negué con la cabeza, regresé al sótano y cerré la puerta. No podía dejar escapar el aire fresco porque la temperatura estaba subiendo de nuevo. Supuse que pronto volvería a los 70 grados centígrados. No tuve tiempo de prestar atención a estos monstruos en la familia Jim, ya que la puerta de hierro del sótano era muy pesada. Inevitablemente hizo un ruido cuando la cerré. Cuando Jim lo escuchó, rugió como si lo estuvieran estimulando. Katy, ¿de verdad estás dentro? Abre la puerta. Te he dicho todo esto y sigues sin abrir la puerta.
Mi suegra moribunda de alguna manera encontró la fuerza, se tumbó junto a la ventana y le dio un fuerte golpe. Buena nuera, mi querida nuera, mamá se equivocó, mamá se inclinará ante ti, por favor. Abre la puerta, su voz se fue debilitando cada vez más hasta que se desvaneció, gritó Jim. Katy, mamá se está muriendo, se ha desplomado, abre la puerta rápido. Katy, ¿eres siquiera humana? Tu suegra está muerta y sigue sin abrir la puerta. Mi suegro maldijo aparentemente tratando de colarse por la ventana, su cabeza era pequeña y estaba tratando desesperadamente de colarse por la ventana para entrar, era ridículo para entonces, probablemente el sol brillaba directamente sobre ellos. Tanto mi suegro como Jim gritaban y maldecían como hormigas en una sartén caliente, saltando frenéticamente. Sin embargo, la alta temperatura no los perdonó, en solo 2 minutos, ya no se oía ningún sonido afuera. Desafié la alta temperatura y salí a echar un vistazo. Encontré la cabeza de mi suegro atascada en la ventana, su cuerpo colgando flácidamente, definitivamente estaba muerto. Jim no estaba a la vista, no creí que pudiera escapar. Así que fui a la ventana y miré hacia afuera. Inmediatamente lo vi agazapado a la sombra del BMW volcado, su rostro se contraía, su cuerpo temblaba y su mente estaba confundida. Él también me vio y de repente me gritó furioso: Katy, no morirás una buena muerte. Te perseguiré incluso si me convierto en un fantasma. Asentí, tomé un encendedor y le sonreí. ¿No te diste cuenta de que el BMW está perdiendo aceite? Voy a tirar este encendedor. En realidad, el BMW no estaba perdiendo aceite, pero Jim ya estaba loco y estaba aterrorizado. Dejó de maldecirme, temiendo que tirara el encendedor y causara una explosión. Cuando fingí para lanzar el encendedor, Jim, en un estado de locura, se protegió los ojos de la luz y corrió directamente hacia la luz del sol. Su objetivo era el bosque al este de la villa, donde había una gran zona sombreada. Pero después de correr solo una docena de pasos, Jim disminuyó la velocidad. Sus hombros se agitaban, su cabeza humeaba y jadeaba en busca de aire. Unos pasos más y cayó de rodillas con un ruido sordo. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Luego cayó de lado y el calor lo hizo aullar de dolor. Observé sin expresión. Con gran dificultad, giró la cabeza y se acercó a mí con sus últimas fuerzas. Sus labios quemados se movieron, llorando en silencio pidiendo ayuda. Esta escena era tan similar a lo que me pasó en mi vida anterior. Fui torturado hasta el borde de la muerte en la jaula del perro y horneado por el sol abrasador. También extendí mi mano y grité en silencio pidiendo ayuda. ¿Pero qué hizo Jim? Se rió mirándome con burla. Tenía el poder de la vida y la muerte sobre su esposa y rió con satisfacción. Ahora, ¿por qué no te ríes? Días después cayó un diluvio repentino. La temperatura empezó a bajar bruscamente. Esta vez no fue lluvia artificial, fue la misericordia de la naturaleza. El cuerpo de mi suegro, que había quedado atascado en la ventana, hacía tiempo que se había secado. Arrastrado por la lluvia, desapareció sin dejar rastro. El cuerpo de Jim también se había secado y fue arrastrado por la corriente hasta el río. Mi suegra fue sorprendentemente tenaz, se pegó a la pared y no fue arrastrada. Fue bastante aterrador. Esta villa se había convertido por completo en una casa embrujada. Pero no tuve miedo, salí por la puerta y usé una pala para empujar a mi suegra, al igual que ella me había empujado con una pala cuando estaba encerrado en la jaula del perro. Como si fuera excremento de perro. Finalmente, la lluvia también se la llevó. Esa noche, la temperatura bajó a 52 grados centígrados, la gente pudo sobrevivir, aunque con gran dificultad. Temprano a la mañana siguiente, la temperatura bajó a 43 grados centígrados, la vida se volvió un poco más fácil. Por la noche, algunos propietarios salieron de sus casas y lloraron de alegría bajo la llovizna. El apocalipsis de altas temperaturas finalmente había terminado. Este desastre se cobró muchas vidas y causó un malestar social generalizado. Tomó mucho tiempo limpiar los cadáveres y muchas cosas no se pudieron resolver ni investigar. Por ejemplo, cómo murió la familia Jim, solo se pudo definir como muerte por calor. Además, eran asesinos. Fue una suerte que murieran. Durante 7 días completos, estuve encerrado en la jaula del perro sin una gota de agua. No importa cuánto supliqué, fue inútil. Incluso fui utilizado como objeto de diversión por los 3 miembros de la familia Jim. Ahora, incluye la vieja casa, la villa y el dinero en la familia de Jim. Cuando se restableció el orden social, abandoné la ciudad inmediatamente y me dirigí al mar que siempre había soñado ver. Quería ver el mar, era del interior y nunca antes había visto el mar. Cuando nos casamos, le pregunté a Jim con gran anticipación si podía llevarme a ver el mar.
aceptó sin dudarlo, pero más tarde. Mi suegra dijo que era un desperdicio de dinero y mi suegro dijo que era demasiado sentimental. Después de eso, cuando no pude tener un hijo, Jim me abofeteó directamente. ¿Qué mar quieres ver? La sociedad es demasiado buena con las mujeres en estos días. ¿Tenemos que tratarte como una deidad? ¿Morirás si no ves el mar? ¿Moriría si no viera el mar? Esa es una buena pregunta. De pie junto al mar, escuchando las olas, sonreí brillantemente. ¿Puedo responder eso? Sí, habría muerto si no hubiera visto el mar. ¿No fueron ustedes los que murieron? Si me hubieran llevado a ver el mar y me hubieran tratado como un ser humano en ese entonces, habría sido tan desalmada. Abrí mis brazos al mar y grité fuerte. Ahora, no estoy malgastando dinero, y no estoy siendo sentimental, por fin estoy aquí para ver el mar, libre como un pájaro. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, veamos otra historia. Mi bisabuela me envió un sueño diciendo que había una gotera en el cielo y que iba a llover durante la segunda mitad del año. Me dijo que almacenara comida. Volví a mi pueblo a toda prisa y vi a mi padre tirando de una carreta llena de arroz, harina y aceite, y a mi madre tirando de una carreta llena de alimentos frescos. ¿Les contó su bisabuela? Mi padre me preguntó misteriosamente. Esta anciana no es de fiar. Dijo que no se lo dijera a los demás, pero ya se lo había dicho a 3 de nosotros. Me sentí un poco decepcionado, ya no era el favorito de mi bisabuela. Creo que hay más de 3 personas a las que se lo contó, dijo mi madre, señalando con la mano. Dios mío, todas las tías, tíos y ancianos del pueblo estaban acumulando bienes. Solo entonces me di cuenta de que el mensaje del sueño de mi bisabuela se envió en modo grupal. Mi bisabuela era la anciana del pueblo, vivió hasta los 108 años y falleció pacíficamente mientras dormía. El pueblo era de un tamaño moderado. Durante los últimos cientos de años, todos en el pueblo estaban relacionados de alguna manera, ya sea por sangre, matrimonio o como parientes jurados, así que estábamos muy unidos. Mi bisabuela tenía la costumbre de enviarme sueños porque yo era su favorito, siempre que decía que su cementerio estaba inundado, que no tenía suficiente dinero de bolsillo o que quería una caja rectangular, un teléfono móvil, que pudiera hacer llamadas. Le quemaría estas cosas de inmediato, pero esta vez, dijo que se acercaba el fin del mundo y que iba a llover continuamente durante 6 meses. Y la mayoría de las casas se inundarían. Bisabuela, sospecho que has estado leyendo novelas en línea allí abajo. Rápidamente la detuve de hablar, estaba familiarizado con esta trama. Levantó su bastón como si quisiera golpearme. Quiero decirte algo. Si se hace realidad, tienes que creerme. Mi bisabuela aún no podía liberarse de la lógica de las novelas en línea. Adelante, dilo. Decidí probar su habilidad. El puente en el oeste del pueblo se derrumbará mañana. Eso es imposible, absolutamente imposible. Me desperté gritando tan fuerte que incluso me asusté. Podía creer que cualquier puente podría derrumbarse, pero no el del oeste del pueblo, porque ese puente fue construido por mi padre. Mi padre era un contratista de construcción concienzudo. La mayoría de los edificios del pueblo fueron construidos por él. Prefería gastar su propio dinero para asegurar la calidad. Cuando el puente fue inspeccionado y aceptado, se dijo que podría soportar una inundación de una vez cada 100 años. ¿Cómo podría derrumbarse? Pero a la mañana siguiente recibí una llamada de mi padre. Fue breve. El puente se ha derrumbado. Vuelve a casa. Estas dos cosas aparentemente no relacionadas me hicieron estallar en un sudor frío. Después de hacer algunas averiguaciones, supe que el derrumbe del puente no fue injusto, explotó con fuerza. Un remolcador cargado con cilindros de gas licuado de petróleo se sobrecargó y se atascó debajo del muelle del puente, lo que luego causó una explosión, y al final, el puente se derrumbó. Inmediatamente entregué mi carta de renuncia y regresé a mi ciudad natal el mismo día. Tan pronto como llegué a la puerta de mi casa, mi padre tiraba de un carro lleno de arroz, harina y aceite de cocina, y mi madre tiraba de un carro lleno de alimentos frescos, ambos tratando de entrar al patio. Al ver que todos en el pueblo estaban almacenando suministros con entusiasmo, se me ocurrió una idea. Ya que todos en el pueblo lo saben, papá, deberías organizarlo. Mi sugerencia dejó a mi padre muy satisfecho. Inmediatamente convocó una reunión para todo el pueblo. La reunión tuvo 3 puntos principales. Primero, cada hogar debería almacenar suministros. La razón era clara para todos, alguien del otro lado había enviado un mensaje. Segundo, tratar de llamar de regreso a los niños que estaban lejos de casa. Tercero, deberíamos ayudarnos mutuamente. Algunas familias no tenían suficiente mano de obra y algunas estaban cortas de dinero. Si había alguna dificultad, debían levantarse y todos la resolverían juntos. Mi bisabuela dijo que el agua subiría a la altura de un edificio de 4 pisos.
lo que significaba que las casas con menos de 4 pisos no podrían soportar la inundación. Solo quedaba un mes y era un poco urgente levantar y reforzar las casas, por lo que las familias cuyas casas no llegaban a 4 pisos debían mudarse a las casas de otros aldeanos. Finalmente mi padre dividió a las personas en grupos, incluido un grupo de coordinación, un grupo de adquisiciones, un grupo de construcción y un grupo de logística. Bob y yo fuimos asignados al grupo de coordinación. Bob era el cuñado del sobrino de mi segunda tía. Bob era un brillante graduado en ciencias e ingeniería, su mente trabajaba rápido, y rápidamente se le ocurrió un plan. Sugirió construir almacenes temporales en los cuartos pisos de los edificios para el almacenamiento e instalar teleféricos entre los edificios, de esta manera, podríamos conectarnos entre nosotros en el futuro, intercambiar recursos y ayudarnos mutuamente en caso de peligro. Dijo que si realmente llovía continuamente durante 6 meses, la electricidad sería un gran problema. Los paneles solares probablemente serían inútiles, por lo que cada hogar debería tener al menos 2 generadores diésel, uno en uso y otro como respaldo. Otro tema importante era el agua potable. Con lluvia continua, no habría escasez de fuentes de agua, pero el agua se contaminaría, por lo que era necesario el equipo de purificación de agua más avanzado y debería estar disponible en cada hogar. Luego estaba el tema de la calefacción. Con lluvia continua, aunque la temperatura no bajaría de 0. Tampoco sería muy alta. Los ancianos, los niños y los débiles necesitaban mantenerse calientes. Sugirió que al menos 2 habitaciones en cada casa deberían estar equipadas con calentadores eléctricos. Imprimí la lista de suministros para el fin del mundo que encontré en línea y se la di a mi padre para que la distribuyera. En los días siguientes, el pueblo se volvió aún más concurrido, había gente construyendo, trasladando mercancías e instalando equipos, aunque todos seguían preguntándose si el mensaje del sueño grupal de mi bisabuela era preciso o no. Nadie se atrevió a levantarse y oponerse. Pronto comenzó a llover, más de un mes antes de la temporada de lluvias habitual. Al principio fue una lluvia ligera, cayendo 2 o 3 veces al día. Luego, la lluvia se hizo más fuerte, cayendo varias veces al día, y luego simplemente no paró, lloviendo día y noche. Revisé el pronóstico del tiempo. Lloverá en todo el país dentro de un mes. Si esto continúa, sumado a las inundaciones en las montañas, el agua subirá al 3.er o 4.er piso, dijo Bob con certeza. En esta era de Big Data, teníamos que creerlo. Trabajamos aún más duro ahora. Cada hogar había almacenado suficientes suministros. Mi padre distribuyó a las personas cuyas casas no eran lo suficientemente altas a otros hogares. La familia de 5 de la tía Lucy se mudó a nuestra casa, compuesta por la tía Lucy y su esposo William y su esposa y sus nietas. La familia de 3 de William regresó apresuradamente de la ciudad. La esposa de William era doctora, lo que llenó el vacío de la falta de un médico en nuestro pueblo. Tampoco querían aprovecharse de nosotros. También compraron muchos suministros y los trasladaron a nuestra casa. Nuestra casa tenía 6 pisos, el 6.º piso era para vivir, y el 5.º piso y la azotea se usaban para almacenar suministros, que estaban apilados por completo. Mi madre y yo revisamos los productos de acuerdo con la lista. Había 300 bolsas de arroz, mijo, harina de maíz y harina blanca. Cada bolsa pesaba 30 kilogramos. Como se estaba volviendo cada vez más húmedo, tuvimos que prestar atención a la deshumidificación después de abrir las bolsas, así que todos los granos estaban envasados al vacío y a prueba de humedad. También había 50 kilogramos de cada tipo de frijoles almacenados. Había 50 cajas de fideos instantáneos, 50 cajas de galletas comprimidas, 100 kilogramos de sal, una caja de cada tipo de condimento y 10 barriles de cada uno de aceite de soja, aceite de cacahuete y aceite de girasol. Mamá, ¿por qué almacenaste tanta sal? Solo la necesitamos para medio año, le pregunté a mi madre confundida. No lo menciones, no terminamos la sal que almacenamos la última vez, dijo mi madre, bajando la cabeza avergonzada. No almacenamos mucha carne fresca porque nuestra propia capacidad de generación de energía era limitada y era imposible soportar el consumo de electricidad de muchos refrigeradores y congeladores, así que almacenamos más carne curada y salchichas. Mi bisabuela dijo que teníamos que aguantar medio año, así que sería medio año. Deberíamos creerle. Almacenamos muchos alimentos básicos en nuestra casa porque mi padre tenía miedo de que los aldeanos podrían no estar bien preparados, así que apartó algo para regalar. También almacenamos mucha agua embotellada, que ocupaba media habitación. Aunque teníamos un purificador de agua, si se estropeaba, estaríamos en problemas, así que teníamos que estar preparados. Los suministros que trajo William eran más adecuados para los jóvenes, incluyendo varias comidas ligeras, ollas autocalentables y bocadillos como chocolates.
La esposa de William sonrió y dijo, he descargado muchos dramas y programas de variedades, y también traje un proyector. Si todos están interesados, podemos verlos juntos. Me di una palmada en la cabeza. Así es, la luz se cortaría en unos días, y definitivamente también se cortaría Internet. Me había olvidado de esto. Mañana era el día que mi bisabuela había predicho para las inundaciones de la montaña. Era obvio que todos estaban un poco nerviosos porque las casas del pueblo estaban a punto de sufrir el bautismo de las inundaciones de la montaña. Este era un momento real y crucial. Ahora el agua había subido casi hasta el segundo piso, además, la inundación. Fue un desastre nacional, y todo estaba siendo tragado por la inundación. Hubo un grave reflujo en las ciudades y la gente quedó atrapada en los edificios y no podía salir normalmente para entonces. Todos tenían plena confianza en las palabras de mi bisabuela, así que preparamos especialmente una cena suntuosa por la noche con 8 personas cenando juntas. Fue particularmente animado. Mi padre abrió una botella de vino tinto e invitó a todos a tomar una copa. Tomé un sorbo también, pero me sentí extremadamente mareado. Más tarde no sabía nada, me despertó el walkie-talkie. Mi padre había dispuesto que cada hogar tuviera un walkie-talkie en caso de que los teléfonos móviles no se pudieran usar en el futuro. Se ha inclinado a 45 grados, debemos rescatar a la gente inmediatamente. La voz de Bob llegó, sonando muy ansiosa. Sentí que algo andaba mal y rápidamente corrí a la ventana. Afuera, era un mar de agua. El pueblo, que antes parecía abarrotado, de repente parecía muy pequeño y vacío porque las partes debajo del cuarto piso habían desaparecido. Las palabras de mi bisabuela se habían hecho realidad, aunque estábamos bien preparados. Mi corazón todavía se hundió. Tomé los binoculares y miré hacia afuera. Resultó que algo le había sucedido a la familia James en la entrada del pueblo. La familia James tenía 4 hijos, uno estaba en prisión, y James A y James B tampoco se portaban bien, a menudo maldecían y golpeaban a sus padres, y la pareja James no podía controlarlos. Por lo que su familia no interactuaba con la gente del pueblo. Al construir casas en el pueblo, cada hogar se ayudaba entre sí, pero su familia era terca y construyó su casa por sí mismos. Como resultado, su casa fue la única que se inclinó después de una ola de picos de inundación. Varias personas de su familia estaban apiñadas en una esquina del techo, llorando por ayuda. Hubo una discusión en el walkie-talkie. Quien les dijo que no siguieran los arreglos. Se lo merecen, incluso maldijo a mi bisabuela, diciendo que no podía. Quédense callados incluso después de la muerte, déjenlos en paz. La familia más cercana a la familia James se negó a ayudar. Mi padre maldijo y preparó un bote de goma. Bob se fue. Me sorprendió gratamente descubrir que el bote de goma de Bob había aparecido en la inundación. Pero la situación ahora era muy peligrosa. Había todo tipo de cosas en el agua, ramas rotas, muebles flotando e incluso un cerdo nadando desesperadamente. La corriente era fuerte y el bote de goma casi volcó. Tenía el corazón en la garganta y no pude evitar maldecir a la familia James junto con la gente del walkie-talkie. Personas como ellos eran realmente basura, eran moralistas y al final, otros tuvieron que limpiar su desastre. Bob rescató a la gente pero no pudo regresar a su casa. Afortunadamente las personas cercanas vieron que era él e inmediatamente se acercaron para ayudar, llevándolos a todos arriba. Entonces dejé escapar un suspiro de alivio. Hubo otra discusión en el walkie-talkie. Las personas que habían acogido a la familia James estaban muy descontentas, diciendo que sus suministros no eran suficientes para tanta gente. Para comer y que querían ahuyentarlos. Mi padre me dio durante mucho tiempo, tomó 5 bolsas de arroz y 2 barriles de aceite de nuestra casa y pidió a todos que ayudaran a pasarlos usando el teleférico. Solo entonces se calmó la discusión. Justo entonces, la casa de la familia James en la distancia se derrumbó con un fuerte estruendo. Todos guardaron silencio al instante. La cruel realidad estaba frente a ellos, sin dejar lugar a dudas. Debemos unirnos. La voz de mi padre estaba llena de preocupación. También me animé ya que no había vuelta atrás. Teníamos que enfrentarlo, pero inesperadamente, este incidente enfureció a alguien que no debería estar enojado. Mi bisabuela vino esa noche, en tiempos difíciles. Primero debemos deshacernos de aquellos que son demasiado bondadosos, porque los rescataste, fue su propia elección. Casi me estoy molestando por la gente estúpida. Bisabuela, no te enfades, no lo haremos la próxima vez. ¿La próxima vez? ¿Habrá una próxima vez? Casi haces que maten a mi bisnieto político esta vez. Espera un minuto. ¿Quién era el bisnieto político? Conté con los dedos durante mucho tiempo. Yo, Bob, cuando empezó a hacer de casamentera. Bisabuela,
creo que has leído demasiados tipos de libros diferentes. Esas novelas sobre directores ejecutivos dominantes no son adecuadas para ti, será mejor que leas más sobre intrigas palaciegas, disputas familiares y vida rural. He cultivado durante 108 años y he tenido disputas durante 108 años, ¿quieres que siga haciendo eso? No lo haré. Quiero leer sobre directores ejecutivos dominantes. De repente, me imaginé a mi bisabuela haciendo pucheros cuando dijo esto, y se me puso la piel de gallina por todas partes. Decidí recuérdale a mi bisabuela su identidad. ¿Cómo está mi bisabuelo? No tenemos nada de qué hablar, Dios mío, no pude evitar exclamar. Ahora sabía que preparar para el Festival de los Faroles, quemaría algunos dispositivos por buscar novelas en línea, apuesto a que mi bisabuela sonreiría entonces. Las casas del pueblo resistieron la prueba de la primera ola de inundaciones, cada hogar tenía suficiente comida y bebida, ya que habían hecho los preparativos adecuados, tampoco faltaron las verduras verdes, cada familia había preparado tierra y usado luces fluorescentes para iluminación complementaria, pudieron disfrutar de tomates cherry frescos, pepinos y arándanos. Sin embargo, cuando una familia permanece encerrada junta todo el tiempo en un espacio que no es muy grande, es inevitable que se cansen el uno del otro, así que una mañana, cuando vi el teleférico temblar y a Bob descendiendo desde arriba, me llené de alegría. Bob, ¿por qué estás corriendo? Después de decir esto, de repente pensé en mi bisabuela y mi cara se sintió un poco caliente. Volví a discutir algo contigo, estamos en el equipo de preparación y hay algunas cosas que debemos pensar de antemano. Este tipo es bastante terco. ¿Cómo se atreve a decir que no está secretamente enamorado de mí? Me sentí un poco orgulloso ahora que no hay internet. La radio antigua de mi cuarto tío fue útil, ya la cargué y se la di a Bob. Sintonizamos la radio durante mucho tiempo antes de encontrar una transmisión de noticias que se repetía. Era un canal nacional, tranquilizando al público e instando a todos a unirse y luchar contra las inundaciones y a perseverar, seguir persevera. Me di cuenta de que tener una bisabuela como la mía es realmente útil. Este llamado a la perseverancia parece bastante vacío para aquellos que no saben cuánto tiempo necesitan aguantar, pero tenemos la predicción de mi bisabuela, que es como una cuenta regresiva, haciendo el tiempo un poco más llevadero. Pronto descubrimos que las necesidades humanas son bastante diversas, solo tener comida y bebida no es suficiente, también necesitamos una vida espiritual. Después de los jóvenes perdieron internet, estaban realmente aburridos, afortunadamente todavía podían ver series y jugar videojuegos, pero los ancianos, que ni siquiera podían encender el televisor, estaban en una situación difícil. Antes solían sentarse en la puerta, tomar el sol y charlar de sus vecinos para pasar el rato, pero ahora ni siquiera pueden caminar 100 pasos al día y tienen la mirada vacía. Bob fue el primero en notar este problema. Después de hablarlo conmigo, sacamos el proyector de la hermana William e instalamos un cine al aire libre. La lluvia no era tan fuerte como hace un tiempo, pero seguía lloviendo sin parar. El proyector proyectó las imágenes en la pared trasera de mi casa. La pared originalmente estaba pintada con cal blanca, pero ahora se había vuelto gris oscuro por la lluvia. Sorprendentemente el efecto fue bastante bueno. Luego conectamos los altavoces al altavoz grande de mi casa y, de repente, el pueblo cobró vida. Hicimos una proyección de prueba primero y pronto las ventanas de las casas detrás de la mía se llenaron de gente. Después de eso fue fácil, pusimos películas continuamente todos los días, incluyendo clásicos como Mr. Bean, Charlie. Las obras de Chaplin y otras comedias me hicieron darme cuenta de que a veces el lenguaje es innecesario y, de hecho, las alegrías y las tristezas humanas se pueden compartir. De lo contrario, ¿cómo podrían todos entender lo que hacía Mr. Bean? Siento que vuelvo a los días de ver películas al aire libre cuando era niño. Los ojos de mi padre estaban húmedos. En ese momento él aún era joven, mi bisabuela aún vivía y mis abuelos también estaban allí. Era una familia armoniosa y feliz. Tu padre era muy bueno mostrando su cariño, siempre me guardaba un asiento cada vez que veíamos una película. Mi madre cambió rápidamente de tema. Vamos, cuéntanos más. Mi lado chismoso se despertó por completo. Con el cine al aire libre, las emociones de los aldeanos se estabilizaron. Ya habíamos aguantado durante un mes después de superar esta etapa, luego estalló otra crisis. Debido a que había estado lloviendo continuamente y nublado, muchos ancianos y niños comenzaron a enfermarse. La hermana William viajaba de rápidamente, me puse mi impermeable y corrí hacia el teleférico. Solo había visto a Bob y a la hermana William operar esta cosa, y yo no era muy bueno usándolo. En realidad, estábamos usando la tirolesa más simple,
algo así como lo que encontrarías en un jardín de infantes. Era simple y fácil de operar. Torpemente llevé la polea, me puse el equipo de protección y confirmé todo una y otra vez. Luego cerré los ojos y presioné el interruptor. Cuando abrí los ojos, ya me había deslizado a la posición media. Miré hacia abajo y vi las aguas de la inundación. Mis piernas se debilitaron afortunadamente, el vecino de allí vio que venía y salió bajo la lluvia para recibirme y me levantó. ¿A dónde vas? A la casa de la familia James. Todavía tienes que cruzar 4 teleféricos más. Ten cuidado, me advirtió el vecino preocupado. Supe por el que la hermana William había estado allí durante 10 minutos. Le pedí que usara el walkie-talkie para llamar a Bob por mí y le pedí que me encontrara en la casa de la familia James. Entonces yo corrí a toda prisa, aunque mi bisabuela envió un sueño diciendo que algo le sucedería a la hermana William, no dijo dónde sucedería, no podía simplemente llamar a un grupo de personas a la casa de la familia James, con el apoyo de Bob. Debería ser suficiente. Bob y yo nos reunimos frente al edificio frente a la casa de la familia James, pero pronto descubrimos que no había polea en el teleférico de nuestro lado, todas las poleas estaban atascadas en el costado del edificio donde vivía la familia James. La expresión de Bob era seria. Algo no está bien, pidamos ayuda. Tomé el walkie-talkie de Bob y comencé a llamar a la gente. Algunas personas allí se estaban preparando para lanzar un bote de goma. Pero las aguas de la inundación fluían demasiado rápido. Solo 2 minutos después de que el bote entró al agua, volcó. Afortunadamente todos llevaban un chaleco salvavidas y fueron rescatados. La familia James no tenía un walkie-talkie. En ese momento se anunció que cada hogar debería preparar uno, pero no lo compraron. Los residentes originales de esta casa tenían uno, pero cuando se mudaron, no quisieron dejar nada para la familia James. Estaba realmente ansioso. No podemos esperar más. Bob miró en dirección a la casa de la familia James. Estaba demasiado tranquilo allí y nadie respondía sin importar cómo llamara. Se dio la vuelta, tomó una cuerda, la colgó en el teleférico y se movió hacia el lado opuesto. Mi corazón estaba en mi garganta. Parecía alto y delgado como un perro flaco, pero esos bíceps, no pude evitar tragar saliva. Estaba perdido en estos pensamientos aleatorios. No contuve la respiración y lo vi llegar al lado opuesto. Se balanceó con fuerza y trepó a la cuerda con los pies. De hecho, trepó al techo. Rápidamente desbloqueó la polea y la polea se deslizó hacia mí rápidamente. Resultó que alguien la había atascado. Mi inquietud se hizo aún más fuerte. Rápidamente me deslicé hacia el lado opuesto. Tan pronto como llegué al techo, escuché que algo andaba mal con los sonidos de abajo. Sonaba como si hubiera una pelea. Bajé al 5º piso por la escalera del techo y vi a Bob luchando con James A y James B. La hermana William estaba tendida en el suelo, aparentemente inconsciente. Tomé una pala y golpeé a James B en la parte posterior de la cabeza. Cayó al suelo con un ruido sordo. Luego blandí la pala hacia James A. No pudo evitarlo y lo empujé contra la pared, gritando de dolor. En este momento más personas corrieron, sometieron a James A y James B. Solo entonces descubrimos que la pareja de la familia James y su hijo menor estaban encerrados en la habitación. Afortunadamente la hermana William no resultó gravemente herida, solo quedó inconsciente cuando se cayó y tuvo algunas heridas leves. Este es el fin del mundo, no la era de la anarquía. Todo el pueblo estaba indignado. Las contribuciones de la hermana William a los aldeanos eran obvias para todos. Si ella era agraviado, era como si todo el pueblo fuera agraviado. Si mi padre no hubiera llegado más tarde, James A y James B seguramente habrían perdido la vida, ya que la multitud los habría golpeado severamente al final. Mi padre decidió encerrarlos y enviarlos a la policía cuando dejó de llover. Después de traer de vuelta a la hermana William, había gente que venía a visitarla constantemente. Ninguno de los visitantes vino con las manos vacías y todos eran jóvenes representantes enviados por sus familias. El teleférico no era apto para personas mayores. Mostraron con orgullo las cosas buenas de sus hogares. Mi madre no pudo venir, así que me pidió que trajera algo de pescado. Dijo que era el último. Este es el pastel que horneé. Todavía está caliente, dale un mordisco. Preparé una taza de té con leche. Hermana, pruébalo. El rostro de la hermana William todavía no se veía muy bien, pero la luz había regresado a sus ojos. No te preocupes por mí, estoy bien. Aquellos que no recibieron una infusión hoy deben tomar su medicina. Podré ir mañana. A partir de entonces, Bob y yo nos convertimos en los guardaespaldas de la hermana William. La seguíamos todos los días, éramos inseparables. Bueno, no en ese sentido romántico.
Estábamos ayudando concienzudamente a la hermana William a salvaguardar la seguridad de todo el pueblo. Después de un tiempo, los ancianos que no tenían nada mejor que hacer comenzaron a chismorrear de nuevo. Mi tercera tía, que tenía más de 80 años y era tan sorda que ni siquiera podía oír los truenos, estaba charlando alegremente con mi cuarta tía en el edificio de al lado bajo la fuerte lluvia. Ese joven de esa familia se está reuniendo con Bob. No nos atrevemos a decirlo y no nos atrevemos a preguntarlo, parece que sí, los dos son inseparables todos los días, no hay duda al respecto. La tía Wu, cuya casa estaba lejos, 2 edificios más allá, intervino, su fuerte voz incluso hizo eco. Chismorreaban sin siquiera intentar evitar a los personajes principales. En ese momento, estaba a punto de subir al teleférico y estaba murmurando: ¿qué pasa? No puedo conectarlo. Bob se acercó, me rodeó con el brazo, me puso el equipo de protección en unos pocos movimientos y me dio un suave empujón. Mi corazón dio un vuelco. No, fui yo la que se balanceó. Mírala tan tímida, no puedo soportarlo, dijo mi madre con sarcasmo, imitando mi mirada vacilante. ¿Qué pasa? No puedo conectarlo, no es así como tú en ese entonces, no hables de nuestra hija. Mi padre no estaba contento, siempre protegía a sus hijos. Luego entrecerró los ojos y dijo: con esta lluvia, un yerno acaba de caer del cielo. Cuando aguantamos hasta el tercer mes, todos parecían haberse adaptado a vivir en el agua. Mi padre dijo que deberíamos pensar en nosotros mismos como pescadores que viven en un barco sin internet y sin poder bajar a tierra, pero también había más problemas. Ahora la contaminación del agua era muy grave, teníamos que cambiar las pastillas purificadoras de agua cada vez que llenábamos un balde de agua, de lo contrario, ni siquiera sería apta para el uso diario. Algunos hogares no tenían suficiente agua potable almacenada y algunos generadores habían fallado. Justo entonces, los jóvenes se sentían aburridos. Bob y yo los organizamos y formamos un equipo de reparación. Íbamos a cualquier hogar con problemas, yendo y viniendo todos los días. Aquellos jóvenes que se habían liberado de sus teléfonos móviles estaban en un estado mental aún mejor. En el cuarto mes el pueblo seguía bien, pero parecía que las cosas estaban en caos afuera. De vez en cuando, alguien venía en bote. Si eran educados, los ayudábamos. Si eran agresivos, los ahuyentábamos. Las repetidas transmisiones en la radio habían cambiado sus mensajes, ya no era la perseverancia conduce a la victoria, se había cambiado a una advertencia, diciendo a todos que fueran ciudadanos respetuosos de la ley y también recordándoles que se protegieran. Bob suspiró y dijo: el subtexto es obvio, en algunos lugares, ha habido robos de suministros. Tan pronto como mi padre escuchó esto, se puso ansioso. Les diré a todos que muevan los suministros a los pisos superiores. Dentro de los edificios tanto como fuera posible, bajó rápidamente para hacer arreglos y Bob también organizó un equipo de seguridad. Los jóvenes se turnaron para proteger el pueblo. Esa noche, mi bisabuela, a quien no había visto en mucho tiempo, vino. Se veía extremadamente cansada. Ajá, la bisabuela encontró algunos buenos libros. Tienes ojeras debajo de los ojos por estar despierta, deja de bromear, esta podría ser la última vez que vengo, recuerda, alguien va a venir a robarnos. Tienes que estar en guardia, también protege a mi bisnieto político. Suspiro, te dije que no fueras demasiado bondadoso, simplemente no escuchaste. Me quedé atónito por lo que dijo, quería preguntarle más, pero en realidad desapareció en el acto. De repente me senté cubierto de sudor, el enfriador de aire en la habitación estaba en silencio, entonces me di cuenta de que no había luz, me levanté rápidamente y llamé a mi padre. Él se levantó, aturdido, y encendió la fuente de alimentación de emergencia. Le conté sobre el sueño que mi bisabuela acababa de enviar. Mi padre rápidamente tomó el walkie-talkie y comenzó a llamar. Extrañamente, ninguna de las dos personas de turno respondió. Después de llamar 2 veces, todavía había solo silencio. Mi padre exclamó que algo andaba mal. Iré y haré un anuncio para despertar a todo el pueblo. Algo realmente podría haber sucedido. En este momento, estaba observando cuidadosamente la noche con un telescopio equipado con un dispositivo de visión nocturna. La fuerte lluvia de esa noche afectó la visibilidad, pero aún así logré detectar algo sospechoso. Papá, algo anda mal con el edificio del cuarto tío. Mi padre agarró el telescopio y miró en la dirección que señalé. Hay personas y botes. Bob también notó el problema y gritó por el walkie-talkie: es malo, han dañado varios teleféricos. Ahora, la única forma de reunir a la gente era usando botes de goma. No había muchos botes de goma preparados en el pueblo porque la mayoría la gente era mala nadadora y apenas había 2 personas que supieran remar. Remar en aguas crecidas era mucho más peligroso que en ríos comunes.
Incluso los barqueros experimentados corrían riesgo. Quienes remaban para robar provisiones aprovechaban sus excelentes habilidades de natación para saquear durante el caos. Además estaban extremadamente hambrientos, por lo que nuestros oponentes eran un grupo de forajidos desesperados. Me puse un chaleco salvavidas y subí al bote con ellos. Con gran dificultad, atracamos el bote en el otro lado y rápidamente nos colamos en el edificio. El otro lado tenía 2 botes y estaba en proceso de trasladar suministros. Las personas que vivían aquí eran todas personas mayores sin hijos que las cuidaran. Fue idea de mi padre reunirlas aquí para facilitar su cuidado. Incluso para administrar infusiones, podían alinearse inesperadamente. Los ladrones los atacaban. Los ancianos estaban todos encerrados en una habitación, indefensos, solo podían mirar con impotencia. Para entonces los ladrones casi habían llenado 2 botes con provisiones. Cuando nos vieron intentaron huir, pero 2 de los ladrones que llevaban cajas fueron bloqueados por nosotros y se desató una pelea. Afuera los otros ladrones abandonaron sus botes para venir a ayudar, fue una pelea caótica, nuestra gente no podía reunirse rápidamente sin los teleféricos, solo podíamos confiar en los botes actualmente. Solo nuestro bote había llegado y los otros 2 seguían dando vueltas, incapaces de acercarse, los ladrones no querían seguir luchando y planeaban irse, uno de ellos dio la vuelta al bote, que fue visto por Bob, no podemos dejarlo ir, si lo hacemos. Nunca volveremos a tener paz, todos. Sabíamos que tenía razón, aunque los suministros en este bote no afectaron nuestros recursos básicos, si tenían éxito, vendría más gente, podríamos proteger la aldea 1, 2, 3 o 4 veces. Bob saltó directamente al bote y comenzó a pelear con la gente en él, quería ir a ayudar, pero estaba atrapado en la pelea y no podía liberarme. Justo entonces, de repente alguien golpeó a Bob con fuerza en la parte posterior de la cabeza por detrás. Se inclinó y cayó a las aguas de la inundación, exclamé, Bob cayó. Bob había perdido el conocimiento, aunque llevaba un chaleco salvavidas, solo podía flotar hacia arriba y hacia abajo con las aguas de la inundación, alejándose en la distancia. Quería saltar al agua pero un tipo me estaba agarrando, viéndome distraído, trató de matarme, estrangulándome el cuello con fuerza, entonces de repente alguien gritó, «Es Bob», mataron a Bob, mi hijo, inmediatamente después de eso. Hubo un fuerte golpe y la puerta de la habitación del anciano se rompió, esas personas mayores que caminaban inestablemente parecían haber vuelto a su juventud, y recogieron sus herramientas para saludar a los ladrones, y luego hubo un fuerte golpe. La puerta de la habitación donde estaban encerrados los ancianos se abrió de golpe, esas personas mayores que normalmente caminaban inestablemente parecían haber vuelto a su juventud, recogieron todo lo que pudieron encontrar y atacaron a los ladrones. No se detendrían ante nada para luchar, el cuarto tío enderezó la espalda y su bastón se balanceó con gran fuerza, la tercera tía política usó un plumero, haciendo que los ladrones aullaran de dolor, la abuela Chim blandió una sartén redonda, golpeando a cada ladrón que pudo. Los ancianos estaban luchando con todas sus fuerzas, alguien había lastimado a su hijo y ya no les importaban sus viejas vidas. Tan pronto como me rescataron, quise desesperadamente saltar al agua, pero mi padre me detuvo. Negó con la cabeza con lágrimas en los ojos, ante mí estaba la inundación interminable, y la figura de Bob había desaparecido hace mucho tiempo, gracias a que los ancianos se unieron a la lucha, los ladrones fueron derrotados y todos capturados. Mi padre llevó a la gente a buscar a Bob varias veces, pero no había rastro de él, no podían haber ido demasiado lejos, porque si lo hacían tal vez no podrían regresar, lo entendí, pero quería buscarlo yo mismo. Un día, cuando nadie me prestaba atención, me escabullí al bote justo cuando estaba a punto de desatar la cuerda, mi mano estaba sujeta, era mi madre. Mamá irá contigo. Yo no voy, mamá, lloré y me arrojé a sus brazos, de repente volviéndome más comprensiva. Bob todavía tenía muchas cosas por hacer, sus padres, abuelos estaban todos vivos y tenía que cuidarlos por él, si no podía encontrar a Bob, todavía tenía que vengarlo. De repente recordé lo que dijo mi bisabuela, para no ser demasiado bondadosa, de corazón. Eso significaba que fue un error para nosotros salvar a la familia James. ¿Podría ser que los ladrones fueron traídos aquí por ellos? Pensando en los detalles, parecía que sí, pudieron encontrar con precisión el edificio donde vivían los ancianos, donde había muchos suministros y cuál era el eslabón más débil. Llamé a mi padre y analicé la situación, decidimos interrogar a los ladrones a fondo, todos estaban encerrados en una casa vieja y atados con cuerdas, pero cuando abrimos la puerta, no había nadie allí. Justo cuando nos preguntábamos, salió el cuarto tío y otras 2 personas mayores. Tiré a todos al agua, lo hice. Si hay algún problema, vengan a mí. Mataron a mi Bob,
no podía dejar que vivieran bien y comieran nuestra comida. La voz de mi padre se quedó atrapada en su garganta sin decir una palabra. Asintió, esta pista se había ido. Así que fuimos a la casa de la familia James. Ahora que las cuevas estaban fuera de servicio, era muy inconveniente. A alguien se le ocurrió la idea de atar cuerdas a los botes y encontrar puntos de conexión entre los edificios, para que los botes no pudieran atracar. Habíamos sido muy indulgentes con los hermanos James, simplemente los encerramos en una habitación y no los atamos. Había un agujero en la gruesa puerta de madera para pasar la comida y sacar el orinal. El cabello de James se había vuelto blanco en solo unos días. Te he estado esperando, abre la cerradura, dijo y nos condujo a la puerta de madera. Varios de nosotros fuimos allí, con hombres jóvenes y fuertes para evitar que usaran la fuerza. Mi padre se adelantó y abrió la cerradura. La escena en la habitación nos aturdió. James A y James B estaban tendidos en el suelo, sangrando por la boca y la nariz. El suelo estaba cubierto de arañazos, mostrando lo dolorosas que fueron sus muertes. Los ladrones incluían a sus compañeros de prisión. Les avisaron, dijo James, agachándose lentamente con una extraña sonrisa en su rostro. No pude criar bien a mis hijos, lastimé a los aldeanos y a Bob, soy culpable, les di veneno para ratas. Yo también lo tomé. Se desplomó en el suelo, la sangre brotaba de su boca y nariz. Mi padre me cubrió los ojos y me abrazó, presionando mi cabeza contra su hombro. Lloré en silencio. Este era el fin del mundo, realmente aterrador. Mi padre dirigió a la gente para reparar los teleféricos. Algunos fueron completamente destruidos y solo unos pocos aún eran utilizables, pero no fue tan conveniente como antes. Mi padre reorganizó a la gente y los suministros en el pueblo, concentrándolos en varios edificios en el medio y estableciendo controles de carretera alrededor del perímetro. A todos los jóvenes se les entregaron pistolas de clavos, ballestas caseras, tirachinas y otras armas. Algunas personas incluso hicieron postes largos con ganchos de hierro en la parte delantera para interferir con los barcos que se acercaban. La muerte de Bob encendió el espíritu de lucha de todo el pueblo. Los ancianos dijeron que dormían ligeramente y se ofrecieron como voluntarios para turnarse para vigilar por la noche. Las mujeres se encargaron de la logística. Nadie se quejó y todos se apresuraron a hacer el trabajo. Varios grupos de ladrones vinieron a atacar más tarde, pero los repelimos a todos. Llegó el sexto mes y no había señales de que la lluvia parara. Incluso la señal de radio iba y venía, y la situación afuera era muy mala, ya que las inundaciones ocurrieron en todo el país. En provincias con terreno de altitud media como la nuestra, el agua había subido al cuarto piso. Uno solo podía imaginarla situación en las zonas bajas. Solo los suministros almacenados sobre el cuarto piso se pudieron conservar, y probablemente ya estaban casi agotados. El hambre despojó el último pedacito de razón humana. Cada vez más personas vinieron a probar suerte. Nuestro pueblo era como un trozo de carne jugoso y gordo rodeado de lobos que lo miraban con avidez. De hecho, nuestros suministros también se estaban consumiendo rápidamente. Todos comenzaron a conservar recursos conscientemente. El agua potable se distribuyó uniformemente, las comidas se distribuyeron lo más centralmente posible e incluso se recolectaron bocadillos, por si acaso, aunque mi bisabuela dijo que la lluvia pararía y las inundaciones retrocederían después de medio año. No había señales de que la lluvia parara, seguía lloviendo a cántaros todos los días y todos se sentían inseguros. Lo que me hizo sentir peor no fue solo perder a Bob, sino también que mi bisabuela nunca volvió a aparecer en mis sueños. No sabía a qué se refería con que esta podría ser la última vez que viniera o que le había sucedido al otro lado. Una mañana en un estado brumoso, sentí un rayo de sol bailando en mi rostro. La luz del sol era cálida y confortable, haciéndome resistía a despertar. Esto debía ser un sueño, pensé. Hacía mucho que no tenía un sueño así. Me di la vuelta pero me incorporé rápidamente mientras los vítores llegaban a mis oídos. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas con fuerza y la luz del sol inundó la habitación. Era un día claro. Todo sucedió tan de repente. Justo anoche hubo truenos y relámpagos, y ahora la lluvia había parado. Exactamente medio año después, mi bisabuela no me engañó. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Las aguas de la inundación retrocedieron rápidamente, tan rápido como habían llegado, dejando atrás un paisaje devastado. Pronto comenzamos a restaurar la producción y a salvarnos, cuando almacenamos suministros antes. Mi padre había sido lo suficientemente inteligente como para almacenar muchas semillas, así que ahora, siempre que despejáramos la tierra, podríamos comenzar a cultivar. Los ancianos dijeron que la tierra bañada por el río era más fértil, y que el próximo año habría una cosecha abundante. 2 meses después, el agua había retrocedido por completo. Fui a la tumba de mi bisabuela,
con la intención de repararla. Desafortunadamente, la inundación la había lavado y no quedaba nada dentro. Toqué la lápida inclinada, sintiendo una mezcla de emociones. Había tantas cosas que quería decir, pero no podía encontrar las palabras. De repente noté algo extraño en la lápida. En lugar del nombre de mi bisabuela, había muchas palabras en ella. Rápidamente incliné la cabeza y leí con atención: niña, bisabuela solo puede ayudarte hasta aquí. Los secretos del cielo no deben ser revelados. Cambié todos los méritos de mi vida por esta predicción. La cantidad de veces que podía enviar sueños era limitada y agoté todos mis méritos. Ahora tengo que reencarnar. No podré ser humano esta vez. En lo que sea que me convierta, todo depende del destino. Solo entonces me di cuenta del precio que mi bisabuela había pagado para salvarnos. Ella intercambió 108 años de méritos por la predicción del diluvio de medio año y nos lo reveló. Sin sus méritos, no sabía en qué se reencarnaría. Nuestra familia construyó una nueva tumba vacía para mi bisabuela. En el camino de regreso, todos estábamos de mal humor y no dijimos una palabra. Mi padre sugirió: hay un mercado de trueque en el pueblo cercano, deberíamos ir a echar un vistazo. Mi madre accedió rápidamente. Claro, me gustaría verlo. Sabía que ambos querían que fuera feliz, así que asentí. Intentaría ser feliz lo mejor que pudiera por las personas que amaba y que me amaban. Mi bolso estaba abarrotado de dinero. La madre de Bob lo había metido en mi bolso antes de irme. Podía creer que cualquier puente podría derrumbarse, pero no el del oeste del pueblo. Había muchos edificios en el pueblo y bastantes personas habían sobrevivido. Era mucho más animado que el pueblo. Mucha gente salió a montar puestos. Todos habían vuelto a caer en la pobreza y nada era más importante que teniendo suficiente para comer. Las cosas en exhibición eran diversas. Aquí se podía trocar o comprar con dinero, pero los precios eran increíblemente altos. De repente, una joven mina me llamó la atención. Estaba discutiendo con su dueño. «Qué estúpido, me molesta tanto la estupidez. ¿De qué sirve renacer así?» «Va», dijo él. Dueño enojado: «Cállate, ¿de quién aprendiste esto? Siempre eres tan hablador, también podría venderte». De repente, parece que entiendo algo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí a detener al dueño de la mina. «Me lo llevo». «¿Cuánto?» «Lo quiero». «Está bien, no cuesta mucho. Este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar por sí solo. Realmente parlotea mucho. Espero que no te importe». «No me importa en absoluto, me encanta». Tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando la cabeza para mirarme. La mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero entonces otra mano se extendió y agarró la cadena del mina. «Yo también lo quiero». Era una voz ronca. Intenté arrebatármela pero fallé. Estaba a punto de enojarme, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé. «Señorita, no se enoje. En realidad no lo quiere, no lo necesita». Un anciano se acercó, empujó al joven y me explicó: «Salvé a este niño. Tenía la cabeza herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada». El anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando: «Ni siquiera podemos permitirnos comer. ¿Para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne». Los perseguí, las lágrimas corrían por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas: «Bob». Se dio la vuelta. «Esa es toda la historia. ¿Qué piensa de esta historia? Compártala conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué haría si estuviera en esta situación? Espero saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Tiempo no sabía en qué se reencarnaría. Nuestra familia construyó una nueva tumba vacía para mi bisabuela. En el camino de regreso, todos estábamos de mal humor y no dijimos ni una palabra. Mi padre sugirió: «Hay un mercado de trueque en el pueblo cercano. Deberíamos ir a echar un vistazo». Mi madre accedió rápidamente. «Claro, me gustaría verlo». Sabía que ambos querían que fuera feliz, así que asentí. Intentaría ser feliz lo mejor que pudiera, por la gente que amaba y que me amaba. Mi bolso estaba abarrotado de dinero. La madre de Bob lo había metido en mi bolso antes de irme. Podía creer que cualquier puente podría derrumbarse, pero no el del oeste del pueblo. Había muchos edificios en el pueblo y bastantes personas habían sobrevivido. Era mucho más animado que el pueblo. Mucha gente salió a montar puestos. Todos habían vuelto a caer en la pobreza y nada era más importante que tener suficiente para comer. Las cosas en exhibición eran diversas. Aquí se podía intercambiar o comprar con dinero, pero los precios eran increíblemente altos. De repente, una joven mina me llamó la atención. Estaba discutiendo con su dueño. «Qué estúpido, me molesta tanto la estupidez. ¿De qué sirve renacer así?» «Va», dijo el dueño enojado. «Cállate. ¿De quién aprendiste esto? Siempre eres tan hablador, también podría venderte». De repente, parece que entiendo algo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí a detener al dueño de la mina. «Me lo llevo». «¿Cuánto?» «Lo quiero». «Está bien, no cuesta mucho».
Este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar por sí solo, realmente parlotea mucho, espero que no te importe, no me importa en absoluto, me encanta, tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando la cabeza para mirarme. La mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero... Entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina, yo también lo quiero, era una voz ronca, intenté arrebatárselo pero fallé, estaba a punto de conseguirlo enojado, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé, señorita, no se enoje. Realmente no lo quiere, no lo necesita. Un anciano se acercó, empujó al joven y me explicó, salvé a este niño, su cabeza estaba herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada, el anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer, ¿para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne, los perseguí, las lágrimas corrían por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas, Bob, se dio la vuelta, esa es toda la historia, ¿qué piensa de esta historia? Compártala conmigo en la sección de comentarios, ¿qué haría si estuviera en esta situación? Espero escuchar de usted, si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal, nos vemos la próxima vez. No sabía en qué se reencarnaría, nuestra familia construyó una nueva tumba vacía para mi bisabuela. En el camino de regreso todos estábamos de mal humor y no dijimos ni una palabra, mi padre sugirió, hay un mercado de trueque en el pueblo cercano, deberíamos ir a echar un vistazo, mi madre accedió rápidamente, claro, me gustaría verlo, sabía que ambos querían que fuera feliz, así que asentí, intentaría ser feliz lo mejor que pudiera, por la gente que amaba y que me amaba, mi bolso estaba abarrotado de dinero, la madre de Bob lo había metido en mi bolso antes de irme. Podía creer que cualquier puente podría derrumbarse, pero no el del oeste del pueblo, había muchos edificios en el pueblo y bastantes personas habían sobrevivido, era mucho más animado que el pueblo, mucha gente salió a montar puestos, todos habían vuelto a caer en la pobreza y nada era más importante que tener suficiente para comer, las cosas en exhibición eran diversas, aquí, se podía intercambiar o comprar con dinero, pero los precios eran increíblemente altos. De repente, una joven mina me llamó la atención. Estaba discutiendo con su dueño. Qué estúpido, me molesta tanto la estupidez, ¿de qué sirve renacer así? Va, dijo el dueño enojado, cállate, ¿de quién aprendiste esto? Siempre eres tan hablador, también podría venderte. De repente, parece que entiendo algo, mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí a detener al dueño de la mina. Me lo llevo, ¿cuánto? Lo quiero, está bien, no cuesta mucho. Este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar por sí solo, realmente parlotea mucho, espero que no te importe, no me importa en absoluto, me encanta, tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando la cabeza para mirarme. La mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero... Entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina, yo también lo quiero, era una voz ronca, intenté arrebatárselo pero fallé, estaba a punto de conseguirlo enojado, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé, señorita, no se enoje. Realmente no lo quiere, no lo necesita. Un anciano se acercó, empujó al joven y me explicó, salvé a este niño, su cabeza estaba herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada, el anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer, ¿para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne, los perseguí, las lágrimas corrían por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas, Bob, se dio la vuelta, esa es toda la historia, ¿qué piensa de esta historia? Compártala conmigo en la sección de comentarios, ¿qué haría si estuviera en esta situación? Espero escuchar de usted, si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Hay un mercado de trueque en el pueblo cercano, deberíamos ir a echar un vistazo. Mi madre accedió rápidamente. Claro, me gustaría verlo, sabía que ambos querían que fuera feliz, así que asentí, intentaría ser feliz lo mejor que pudiera, por la gente que amaba y que me amaba, mi bolso estaba a rebosar de dinero, la madre de Bob lo había metido en mi bolso antes de irme. Podía creer que cualquier puente podría derrumbarse, pero no el del oeste del pueblo, había muchos edificios en el pueblo y bastantes personas habían sobrevivido, era mucho más animado que el pueblo, mucha gente salía a montar puestos, todos habían vuelto a caer en la pobreza y nada era más importante que tener suficiente para comer, las cosas en exhibición eran diversas, aquí, se podía intercambiar o comprar con dinero pero los precios eran increíblemente altos. De repente una joven mina me llamó la atención, estaba discutiendo con su dueño, qué estúpido, me molesta tanto la estupidez, ¿de qué sirve renacer así? Va, dijo el dueño. Enfadado, cállate, ¿de quién aprendiste esto? Siempre eres tan hablador,
bien podría venderte, de repente, parece que entiendo algo, mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí a detener al dueño de la mina, me lo llevo, cuánto, lo quiero, vale, no cuesta mucho. Este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar por sí solo, realmente parlotea mucho, espero que no te importe, no me importa en absoluto, me encanta, tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando su cabeza para mirarme, la mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina, yo también lo quiero, era una voz ronca, intenté arrebatársela pero fallé, estaba a punto de enojarme, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé. Señorita, no se enoje, realmente no lo quiere, no lo necesita. Un anciano se acercó empujando al joven y explicándome, salvé a este niño, su cabeza estaba herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada, el anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer, ¿para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne, los perseguí, las lágrimas corrían por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas, Bob, se dio la vuelta, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Hay un mercado de trueque en el pueblo cercano, deberíamos ir a echar un vistazo. Mi madre accedió rápidamente, claro. Me gustaría verlo, sabía que ambos querían que fuera feliz, así que asentí, intentaría ser feliz lo mejor que pudiera, por la gente que amaba y que me amaba. Mi bolso estaba a rebosar de dinero, la madre de Bob lo había metido en mi bolso antes de irme. Podía creer que cualquier puente podría derrumbarse, pero no el del oeste del pueblo. Había muchos edificios en el pueblo y bastantes personas habían sobrevivido, era mucho más animado que el pueblo, mucha gente salía a montar puestos. Todos habían vuelto a caer en la pobreza y nada era más importante que tener suficiente para comer. Las cosas en exhibición eran diversas, aquí, se podía intercambiar o comprar con dinero, pero los precios eran increíblemente altos. De repente, una joven mina me llamó la atención, estaba discutiendo con su dueño, qué estúpido, me molesta tanto la estupidez. ¿De qué sirve renacer así? Va, dijo el dueño. Enfadado, cállate, ¿de quién aprendiste esto? Siempre eres tan hablador, bien podría venderte. De repente, parece que entiendo algo, mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí a detener al dueño de la mina, me lo llevo, cuánto, lo quiero, vale, no cuesta mucho. Este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar por sí solo, realmente parlotea mucho, espero que no te importe, no me importa en absoluto, me encanta, tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando su cabeza para mirarme, la mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina, yo también lo quiero, era una voz ronca, intenté arrebatársela pero fallé, estaba a punto de enojarme, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé. Señorita, no se enoje, realmente no lo quiere, no lo necesita. Un anciano se acercó empujando al joven y explicándome, salvé a este niño, su cabeza estaba herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada, el anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer, ¿para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne, los perseguí, las lágrimas corrían por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas, Bob, se dio la vuelta, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Había muchos edificios en el pueblo y bastante gente había sobrevivido, era mucho más animado que el pueblo. Mucha gente salía a montar puestos, todos habían vuelto a caer en la pobreza y nada era más importante que tener suficiente para comer. Las cosas en exhibición eran diversas, aquí, se podía regatear o comprar con dinero, pero los precios eran increíblemente altos. De repente una joven mina me llamó la atención, estaba discutiendo con su dueño, qué estúpido, me molesta tanto la estupidez, ¿de qué sirve renacer así? Va, dijo el dueño enojado, cállate, ¿de quién aprendiste esto? Siempre eres tan hablador. También podría venderte. De repente parece que entiendo algo, mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí a detener al dueño de la mina, me lo llevo, cuánto, lo quiero, vale, no cuesta mucho, este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar solo, realmente parlotea mucho, espero que no te importe, no me importa en absoluto, me encanta, tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando su cabeza para mirarme, la mirada en sus ojos me pareció tan familiar. Pero entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina, yo también la quiero,
era una voz ronca, intenté arrebatársela pero fallé, estaba a punto de enojarme, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé. Señorita, no se enoje. Realmente no la quiere, no la necesita. Un anciano se acercó empujando al joven y explicándome, salvé a este niño, su cabeza estaba herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada. El anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer. ¿Para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne. Los perseguí, las lágrimas corrían por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas. Bob se dio la vuelta. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Había muchos edificios en el pueblo y bastante gente había sobrevivido. Era mucho más animado que el pueblo, mucha gente salía a montar puestos, todos habían vuelto a caer en la pobreza y nada era más importante que tener suficiente para comer. Las cosas en exhibición eran diversas, aquí se podía regatear o comprar con dinero, pero los precios eran increíblemente altos. De repente, una joven mina me llamó la atención, estaba discutiendo con su dueño. «Qué estúpido, me molesta tanto la estupidez, ¿de qué sirve renacer así?» «Va», dijo el dueño enojado. «Cállate, ¿de quién aprendiste esto? Siempre eres tan hablador, también podría venderte». De repente, parece que entiendo algo, mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí a detener al dueño de la mina. «Me lo llevo». «¿Cuánto? Lo quiero». «Vale, no. Cuesta mucho, este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar solo. Realmente parlotea mucho, espero que no te importe». «No me importa en absoluto, me encanta». Tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando su cabeza para mirarme. La mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina. «Yo también la quiero». Era una voz ronca, intenté arrebatársela pero fallé, estaba a punto de enojarme. Pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé. «Señorita, no se enoje, realmente no la quiere, no la necesita». Un anciano se acercó empujando al joven y explicándome, salvé a este niño, su cabeza estaba herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada. El anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer, ¿para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne. Los perseguí, las lágrimas corrían por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas. Bob se dio la vuelta. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar por sí solo. Realmente parlotea mucho, espero que no te importe. No me importa en absoluto, me encanta. Tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando su cabeza para mirarme, la mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina. «Yo también la quiero». Era una voz ronca, intenté arrebatársela pero fallé, estaba a punto de enojarme, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé. «Señorita, no se enoje, realmente no la quiere, no la necesita». Un anciano se acercó, empujó al joven y me explicó, salvé a este niño, tenía la cabeza herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada. El anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer, ¿para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne. Lo perseguí. Ellos, lágrimas corriendo por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas. Bob se dio la vuelta. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Esperando escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Este pájaro solo tiene un mes y aprendió a hablar por sí solo. Realmente parlotea mucho, espero que no te importe. No me importa en absoluto, me encanta. Tomé la mina y saltó a mi mano, inclinando su cabeza para mirarme, la mirada en sus ojos me pareció tan familiar, pero entonces otra mano se extendió y agarró la cadena de la mina. «Yo también la quiero». Era una voz ronca, intenté arrebatársela pero fallé, estaba a punto de enojarme, pero cuando levanté la vista y vi la cara, me congelé. «Señorita, no se enoje, realmente no la quiere, no la necesita». Un anciano se acercó, empujó al joven y me explicó, salvé a este niño, tenía la cabeza herida y no sabe de dónde es ni recuerda nada. El anciano lo arrastró hacia la multitud, murmurando, ni siquiera podemos permitirnos comer, ¿para qué necesitamos un pájaro? Ni siquiera tiene mucha carne. Lo perseguí. Ellos, lágrimas corriendo por mi cara y grité un nombre con todas mis fuerzas. Bob se dio la vuelta.
Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Esperando escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.